Bueno, mis queridos amigos, en esta segunda parte del espacio del Grupo Psicosanar, por cierto, le damos las gracias a Agua Cristalina Los Andes, a su salud. Hoy en el Día del Médico, felicitamos al doctor Ángel García, que se encuentra dentro de este panel de invitados. En el segmento anterior que daba mesa caída, el tema que estamos manejando de las políticas del sistema penitenciario, del régimen de justicia, de todo esto novedoso, este programa de, digamos, de sancionabilidad, si lo podemos decir así, que lleva el presidente Bukele. Decíamos que si ustedes, los panelistas, sabían que dentro del programa no es que van a tener allí un hacinamiento, digamos, de grupo de personas, sino que hay planes de producción a nivel del sector automotriz, carpintería, ebanistería, es decir, la población penitenciaria no va a estar, digamos, en un centro completamente aislado en cumplimiento de penas. Yo particularmente analicé las palabras del presidente. Bueno, pues mi opinión, ¿no?, respetando al panel que nos acompaña hoy, que está dentro de una política digamos, no tanto de reinserción, pero sí de socialización en la productividad, porque se debe ir en busca del equilibrio de la mente y el cuerpo para evitar lo que pudiera ser el hacinamiento. Y por cierto, al doctor Ángel García, mientras nos da también su opinión, existe riesgo que esa población de 12.000 internos pudieran sufrir desde el punto de vista epidemiológico, por allí alguna enfermedad, algún contagio de toda esta política que se está llevando en el tema que estamos tratando. Ahí las consideraciones vendrían, si se quiere, desde dos puntos de vista. ¿A qué se expone la población penitenciaria cuando está en conjunto? No solamente en términos de enfermedades, por ejemplo, infectocontagiosas o enfermedades de transmisión sexual, ¿no?, sino además en los efectos psicológicos que tiene que ver el hecho de estarse encontrando con sus pares dentro de un mismo sitio, ¿no? Evidentemente, las poblaciones que están recluidas, y esto no se refiere exclusivamente a los presidiarios, sino incluso poblaciones que están en hogares de cuidados, ancianatos y demás, enfermedades como el COVID pueden hacer estrago porque quedan confinados a una población que está expuesta a lo que la enfermedad puede hacer con ellos. Igual ocurre, por ejemplo, con las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Tomando en cuenta que toda esta gente estará entre ellos y probablemente lo que no conocemos es si se hacen despistajes para, por ejemplo, descubrir enfermedades como tuberculosis, SIDA, ¿sí?, la Neisseria gonorrheae, la gonorrea. Y lo otro son los efectos que evidentemente desde el punto de vista psicológico tiene el estar en ese ambiente, ¿no? Desde sentir el rechazo, el aislamiento o la culpabilidad que lo lleva o que les produce estar en esos ambientes, y si ese estado o esa condición psicológica que ellos tienen ahí adentro contribuye no solamente a la persistencia de las alteraciones que pudieran dificultar su reinserción en la sociedad, sino que incluso puedan verse reforzadas por estar en un entorno que precisamente ese es el tipo de cultura que tienen, ¿no? Riesgo, profesor Berresi, riesgo de esa población. Recuerden que está en mesa caída lo del tema de la productividad de esa población, que se supone que va a ser inducida, por eso el tema, ¿no?, de estructura social, inducción, manipulación desde ese punto de vista, buscando fines de orden político, decía usted en la primera parte del programa, caracterización mediática de un liderazgo a nivel del presidente de la República. Bueno, compañero, o sea, aquí hay ciertas consideraciones. En primer lugar, el tema de la delincuencia es un efecto de un fenómeno de implicaciones más profundas. Hablamos de políticas públicas y yo hacía en efecto una crítica al fenómeno Bukele como un fenómeno mediático con una intencionalidad precisa de garantizar en la psique de la población la eficacia de un enfoque de hacer política. A lo hecho me remito. Sin embargo, más allá del tema de la productividad, ¿no?, o sea, porque todo depende de quién lo aplique. Aquí recordamos una etapa de Venezuela donde se aplicó ese tema de la productividad, las personas privadas de libertad.
Sin embargo, no cualquiera tiene esa licencia del visto bueno por parte de la hegemonía global a la hora de aplicarlo. Ahora la pregunta que yo me hago en términos de política pública, ¿dónde están las medidas para atacar las causas de esa consecuencia que es la delincuencia? Las maras no aparecieron de la nada. O sea, las maras no aparecieron en El Salvador porque la gente no tenía nada que hacer. O sea, eso es un fenómeno que tiene como base la desigualdad en términos económicos, estrictamente económicos. Ahora bien, puedes recluir en centros penitenciarios a los cuadros bajos de esas organizaciones delictivas, porque hasta el momento no he visto que hayan atacado a los líderes. Las élites. Eso es sospechoso. O sea, porque realmente a los que son prescindibles, es a quienes ponen tras las rejas. ¿Será inducción? ¿Será una manipulación? Por supuesto, o sea, tú puedes prescindir de un segmento de la población, no son los importantes. Ahora bien, ¿dónde están las políticas públicas de Bukele en función de reorientar el rumbo de su sociedad a través de la desigualdad? El ser humano no elige un camino de una manera consciente. Son las condiciones estructurales las que te hacen convertirte en lo que llegas a ser de adulto o en edad temprana. Existen políticas públicas en El Salvador para prevenir la consolidación de este mal que requiere medidas extremas, como lo decía el doctor Darwin Apolinar. Eso ya es un cáncer, pues. Y al cáncer se le aplica un tratamiento extremo, que lo diga el doctor aquí. Ahora bien, ¿qué hará El Salvador para no volver a tener cáncer? ¿O esto sencillamente es una propaganda para que por Latinoamérica se disemine un modelo de hacer política bajo la leyenda de la eficacia? Y sobre todo en base al terror. Al miedo. Al terror, por supuesto. La coerción. En base a las figuras mesiánicas, pero desde un enfoque político que ha querido imponerse particularmente en los últimos 10 años. Y para el cual, ya yendo al tema al que hemos convocado hoy, existe todo un tratamiento de ingeniería social en función de garantizar que haya un rediseño de la visión del ciudadano latinoamericano en función de sus preferencias políticas. Yo dejo ese interrogante ahí. De hecho, existe un precepto que he tomado como mío: por pensar no cobran, por ahora. Así que alentamos a las personas a pensar, o sea, a tener una visión estructural del fenómeno y entender qué es lo que realmente está ocurriendo a través de esto que algunos conocemos o identificamos como ingeniería social. Sí, de hecho, pues yo estoy de acuerdo en parte de eso, ¿no? A veces la posición más extrema en búsqueda de las soluciones de esas necesidades de nuestra sociedad, porque cuando hablamos de estructura social estamos hablando de Estado, estamos hablando de política, estamos hablando de educación, estamos hablando del pueblo, estamos hablando de los miembros de la comunidad, de la sociedad, y en cierta manera la sancionabilidad, como decía también Darwin tras bastidores, el hombre por sí y por su per se de rebeldía va a estar siempre en contra de la sancionabilidad. Y la sancionabilidad o esa transgresión de las normativas, de las disposiciones legales, va más allá desde el punto de vista de la ley. Y como estructura social, ¿dónde está la política, por ejemplo, de El Salvador, para establecer, que se me ocurre aquí, en mesa caída, como lo hemos determinado en la tertulia, educación desde el punto de vista emocional? Porque usted acaba de decir algo muy importante, que es la cultura de los maras, que tiene un arraigo ya dentro de esa sociedad. Ahora, ¿cómo transformamos ese colectivo, por hablar de ese término, cómo transformamos ese colectivo desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de las creencias, de la espiritualidad, llamemos, porque lo hemos tocado hoy aquí, para no hablar solamente de religión, sino de la espiritualidad? El hombre siempre va en búsqueda de la fuerza suprema. Creo yo en algo, me apoyo en algo, para tratar de reestructurar un cambio, porque el debate que estamos entrando es cómo reestructurar a nivel de la sociedad toda esa institucionalidad. Ángel iba a aportar algo. Que muy a propósito de lo que comentas, tú me estás acordando, era si la seguridad, la estabilidad y la permanencia del Estado
se antepone a los beneficios o a la integridad del individuo. Y esto me acuerda lo que ocurrió en Chile y lo que ocurrió en las dictaduras argentinas. Sí, paz absoluta, no había malandros, no había ninguna de estas situaciones, pero eran sociedades altamente restrictivas, ¿no? O sea, y con problemas de derechos humanos severos. E incluso aquí en Venezuela, creo que era un eslogan de Gómez que hablaba de trabajo y paz, que como contraposiciones sacaron trabajo en las calles, en las carreteras, y paz en los cementerios, ¿no? Ahora bien, no sé qué tanto sea la situación de necesidad o de urgencia en El Salvador para que estas medidas se justifiquen, pero en vista de lo que tú decías, por ejemplo, no estamos viendo la proposición de ninguna situación que nos lleve a, por ejemplo, lo que, no sé si ustedes se enteraron de hace unos meses, de que creo que era Noruega o Finlandia iba a cerrar sus cárceles porque no tenía a quién meter preso. No había delincuentes. Sí, no habían delincuentes. Pero si tú parte de esa cultura que tienes de la delincuencia, la vas a concentrar en un pequeño espacio, lo que estás haciendo es reforzar entre ellos mismos la cultura que los llevó a eso, porque no tiene forma de romperla. Efecto reprimido de esa población, buscando, por ejemplo, el resarcimiento de la justicia hacia los líderes que han establecido ese protocolo de, digamos, de régimen penitenciario. O sea, la radicalización de cómo está la actitud, el sentimiento, el pensamiento de esa población, de ese colectivo, que ve en la aplicabilidad de una política pública la restricción, el imperio absoluto de la ley a través del gobierno, por decirlo así. ¿Sí? Ahora, resulta quizás cuestionable que pudiera salir aquí el colega Edwin Apolinar, que pues también ejerció las partes del estamento, ¿no?, militar. ¿Qué opinión le merece también eso a usted? O sea, al final, ¿cuál pudiera ser el extremo o el peligro de esas posiciones radicalizadas entre la política del Estado, que reprime a través del imperio de la ley, y cómo piensa el delincuente que está allí? ¿Sí? Desde el punto de vista de su comportamiento, venganza, hablamos de venganza, cobro de factura, cómo vendrá hacia los liderazgos que están ejerciendo esa política. Bueno, desde el punto de vista y parte de mi trabajo anteriormente, antes de ser abogado, se ve resarcido, ¿sí?, la represión, ¿sí?, el maltrato, y lo que comentaba aquí el amigo Berrecí, es más que todo el ámbito económico, lo que lleva a la sociedad a delinquir, ¿sí?, fuentes de trabajo. Son políticas de Estado, así como está haciendo el populismo, él lo dice allí, que lo ve desde su punto de vista. Sí, creó el encierro por la delincuencia, pero ellos tienen que analizar desde adentro cuáles son las fallas, porque el delincuente no nace, el delincuente se hace. Sí, inclusive hablando de esa parte Ahora, disculpe, doctor, para seguir la idea, en la parte de la redención, la parte social, se llama redención, o redimiento. Sí, está la parte, usted lo decía, que está la carpintería, automotriz. la De hecho, como tal, los sectores de producción. En el sistema actual venezolano, ¿sí?, penitenciario, existe la educación. Usted puede sacar su bachillerato, puede hacer carrera universitaria. De hecho, es palpable, lleva un caso, usted tiene conocimiento de la causa, y hoy conversé con la privada de libertad y me dice que en sus redenciones ya está estudiando nivel universitario. Y eso tiene que ver el Estado, quiere decir que la persona quiere cambiar. Es una oportunidad. Es una oportunidad que estando dentro de un recinto penitenciario. Correcto. ¿Sí? Entonces eso se llama la reinserción del privado, por no decir que el delincuente, a la sociedad. El que quiere, lo hace. El cambio. Sí, Ángel nos quería aportar. Esto es una pregunta para ustedes. Evidentemente la estructura de toda sociedad, aparte de las jerarquías sociales que la constituyen y demás, requiere de este pegamento que permita que como sociedad se pueda mantener. Eso es lo que constituye al Estado, donde somos todos, ¿sí? Pero les pregunto a ustedes,
si estas leyes, si estas acciones no obedecen al interés del Estado o al bien común, es decir, a nuestros acuerdos, sino que obedecen es a lo que quiera un líder, porque igual podemos poner el ejemplo de Ortega en Nicaragua. Si sus leyes lo favorecen a él, esas son las leyes del Estado. Quitarle la patria a un ciudadano nacido en un determinado territorio geográfico es justicia. Porque estamos hablando de que las leyes las pone alguien, no nacen de la naturaleza así, ¿sí? Pero si esas leyes son contrarias a la propia naturaleza humana o a la conveniencia precisamente de aquello que es el bien común, ¿a quién obedecen? Porque ya no son el Estado, por muy justiciera que pudieran tener apariencia para hacerlo. Pero ahí es donde le voy a responder algo breve aquí, es donde hay una manipulación. ¿Es inducción o manipulación las estructuras sociales a Es nivel de Latinoamérica? manipulación. Manipulación. Desde mi punto de vista. Bueno, desde mi punto de vista no solo en Latinoamérica, esto es un fenómeno global. Y sí existe cierta programación, y no es de esta época, no es de épocas recientes. La programación social existe desde el inicio de la civilización, porque las estructuras de poder precisan de un formato bastante preciso del colectivo social y de los roles que debe ejercer cada sector del colectivo social para garantizar la viabilidad del sistema. Y esto no es ni siquiera de los romanos, esto viene de Sumeria, quizá de épocas anteriores, lo que nos han permitido saber en la historia. Sin embargo, volviendo al presente, es importante recalcar eso. La política por un lado es ideología, pero por otro lado es método. Y el método casi siempre es recurrente, indistintamente del discurso. Y eso es quizás lo que como seres humanos pensantes o convocados a analizar estas situaciones debamos tener en prioridad a la hora de analizar los fenómenos sociales. Y cómo desde el punto de vista del discurso público, un mismo fenómeno puede ser bueno o puede ser malo de acuerdo a la conveniencia que de ese poder hegemónico precise en un momento determinado. Desde mi punto de vista, un punto de vista personal, existe una intención franca de empoderar a Bukele como un modelo de Mesías, obviando problemas estructurales que no van a resolver ni han planteado resolver, y al mismo tiempo descalificar enfoques que plantean el resolver esos problemas estructurales, pero que no convienen desde el punto de vista de la visión hegemónica global. Y esto es un fenómeno que va más allá de las ideologías, de las preferencias, de las visiones o de los gustos personales, ya sea inducidos o a través de la herencia cultural que en algún momento ha sido inducida también. Propuestas para las estructuras sociales, para entonces no manejar las concepciones de inducción, de manipulación, de todo lo que hemos hablado hoy, donde pues, juega papel importante la disputa del poder a nivel globalizado. Si usted fuera los tres llamados como asesores, Gaspar, Melchor y Baltasar. podría ser, sí, por llevar la teoría del mesianismo, dice el profesor Berbecí. Puntual, propuesta como asesor en la búsqueda de las reestructuraciones. ¿Por qué le digo reestructuración a nivel social? Porque yo sí creo en la transformación y el cambio, pero no en la línea conservadora de las principales instituciones que han regido nuestra sociedad. Puntualmente. Bueno, ya puntualmente la transformación del sistema económico en función de la máxima productividad y potenciar la industria. La industria. Potenciar la industria. Y eso sí, que eso esté transversalizado por un enfoque del conocimiento que sea amplio, integral. ¿Y el ser humano? Bueno, eso es para garantizar un ser humano que sea digno de ese calificativo. Ok, sector industrializado. Propuesta como asesor en este tema de hoy de las estructuras sociales, manipulación e inducción. Puntualmente. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Berbecí, porque eso va a ayudar a la economía a tener una mejor calidad de vida, ¿sí? El Estado tiene que reformar su estatus económico, tener buenos asesores, ¿sí? No llevar políticas que lo que hacen es que empobrecen, y ahí es donde vamos al tema. No es justificable, pero ahí nace la delincuencia.
Correcto, Ángel. Puntualmente, estamos en los últimos 2 minutos del programa hoy. Cita con los expertos interesantes. A mesa caída. De método de estructuras. Sí. Yo no voy a negar la importancia de lo económico, pero primero el ser humano es y después es económico. Es decir, Humanismo sobre... claro, evidentemente, si tú no sector entiendes la económico. importancia de lo que es el ser humano, el respeto a su condición de ser humano, lo demás va a llevar a seguir persistiendo en desigualdades. Ya se ha visto en la historia. Si tú favoreces algo muy económico, vas a favorecer mecanismos de economía que suprimen o subestiman la naturaleza del ser humano en función de la productividad. Correcto. Bueno, puntualmente, 10 segundos. 10 segundos. Parafraseando un colega educador, las transformaciones las hacen los que tienen la posibilidad de comer 3 veces al día. Quien tiene hambre no tiene la posibilidad de pensar. Así es. Le voy a decir que hablo de la parte económica porque si usted tiene estabilidad económica, usted puede tener calidad humana, no va a agredir ni a dañar a nadie, y no es la justificación del robo. Puntualmente. 3 segundos, porque se me está acabando Porque el en espacio. sociedades pobres no existe, y no me refiero a pobres desde el punto de vista del capitalismo como lo pudiéramos ver. Porque desde el punto de vista de sociedades primitivas, por ejemplo, de tribus indígenas, no existe la delincuencia. Interesante. Concepciones así. Bueno, agradecemos al panel que hoy nos ha acompañado, al profesor Jesús Herresí, al colega Darwin Apolinario, al doctor Ángel García, quien les habla por aquí, Gilmer Amaya, en este espacio de Psicosanar Radio y Televisión. Recordando que este espacio llega a través del patrocinio de Clínica Reposo Mental Virgen de Coromoto, Centro Educativo Psicosanar, Acceda, que la está votando en Derecho Migratorio y Derecho Penal, Asesoría Darwin Apolinar. Próximamente el profesor Jesús Herresí se va a unir con unas estrategias, nuestro consecuente amigo Ángel García. Por allí llegamos también al espacio del Instituto Clínico Psicosanar. Así que síganos por redes mientras subimos esta programación a través de la plataforma de YouTube y en Facebook.